Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17. Heraldos del Evangelio. La historia de la iglesia primitiva no es una crónica de paz ininterrumpida, sino el relato de una fe que avanza contra toda adversidad, impulsada por un fuego divino que ni la cárcel ni la amenaza pueden extinguir. En el corazón de esta odisea espiritual se encuentran hombres como Pablo y Silas, cuyo viaje misionero nos lleva ahora a las bulliciosas ciudades de Tesalónica, Berea y la majestuosa Atenas. Acompañados por el Espíritu Santo, su misión no consiste en buscar la comodidad, sino en proclamar un mensaje que dividiría ciudades, desafiaría imperios y transformaría corazones para siempre. Este es el relato de su paso por el corazón de Grecia, una travesía marcada por la persecución, el debate intelectual y el inquebrantable poder del Evangelio. Un testimonio de cómo la luz de Cristo comenzó a brillar en los centros mismos de la filosofía y la cultura pagana, demostrando que ninguna sabiduría humana puede compararse con la simple y profunda verdad de la cruz. Después de un largo y arduo camino, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, una ciudad portuaria vibrante y un centro neurálgico del comercio en la provincia romana de Macedonia. Como era su costumbre, Pablo buscó primero a sus compatriotas. Durante 3 sábados consecutivos, entró en la sinagoga y con la autoridad que le conferían las Escrituras, razonó con ellos. Su mensaje era directo, radical y divinamente inspirado. El Mesías prometido en las profecías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. No era el conquistador terrenal que muchos esperaban, sino un Salvador sufriente cuyo triunfo se selló en la tumba vacía, y con una convicción que traspasaba el alma, declaraba: Jesús, a quien yo os anuncio, Él es el Cristo. Su predicación no fue en vano. Algunos de los judíos fueron persuadidos, y una gran multitud de griegos piadosos, hombres y mujeres que buscaban a Dios, se unieron a Pablo y a Silas. Entre ellos se contaban no pocas mujeres nobles, cuya influencia y posición social daban testimonio del alcance universal del Evangelio. La semilla de la fe había encontrado tierra fértil. Sin embargo, donde la luz del Evangelio brilla con intensidad, las sombras de la envidia y la hostilidad no tardan en agitarse. Los judíos que no creyeron, consumidos por los celos al ver cómo su influencia mermaba ante el poder del mensaje de Cristo, decidieron actuar con violencia. Juntaron a una turba de hombres ociosos y malvados, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, un creyente que había hospedado a los misioneros, con la intención de sacarlos y entregarlos al pueblo enfurecido. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando acusaciones que mezclaban la verdad con la calumnia. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. La acusación era grave, pues implicaba traición al imperio romano. Aunque las autoridades se alarmaron, actuaron con relativa moderación. Exigieron una fianza a Jasón y a los demás creyentes como garantía de que no habría más disturbios, y los soltaron. Pero el peligro era inminente. Esa misma noche, los hermanos, velando por la seguridad de los apóstoles, enviaron a Pablo y a Silas de camino a Berea, lejos del furor de Tesalónica. Llegaron a Berea bajo el manto de la noche, pero su celo por el Evangelio no conocía descanso. Inmediatamente se dirigieron a la sinagoga de la ciudad. Lo que encontraron allí fue un bálsamo para sus espíritus atribulados. Los judíos de Berea eran de un temple diferente, más nobles que los de Tesalónica. Recibieron la palabra no con hostilidad, sino con una mente abierta y un corazón ávido. No aceptaron el mensaje ciegamente. Su fe estaba anclada en la búsqueda sincera de la verdad. Cada día, escudriñaban las Escrituras con diligencia para comprobar si lo que Pablo decía era realmente así. Su nobleza no residía en su linaje o riqueza,
sino en su honesta sumisión a la autoridad de la palabra de Dios. Como resultado de esta búsqueda ferviente, muchos de ellos creyeron, y junto a ellos, un número significativo de griegos, tanto hombres como mujeres de alta posición, abrazaron la fe en Jesús. La comunidad de Berea se convirtió en un modelo de fe madura, una que no teme preguntar, que examina y que, al encontrar la verdad, se entrega a ella por completo. Pero la paz en Berea fue efímera. Las noticias del éxito del ministerio de Pablo llegaron a oídos de los judíos de Tesalónica, y su envidia se reavivó como un fuego inextinguible. No contentos con haber expulsado a los apóstoles de su propia ciudad, viajaron hasta Berea con el único propósito de agitar y perturbar a las multitudes una vez más. Su veneno se extendió rápidamente, sembrando la discordia y poniendo en peligro la vida de Pablo. Viendo la creciente amenaza, los hermanos actuaron con presteza. Inmediatamente, enviaron a Pablo hacia la costa, como si fuera a embarcarse, mientras Silas y Timoteo permanecían en Berea para fortalecer a la joven iglesia. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta la ilustre ciudad de Atenas, el epicentro de la filosofía y el pensamiento humano. Una vez allí, Pablo les dio instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo antes posible, y se quedó solo, esperando en el corazón intelectual del mundo pagano. Mientras esperaba a sus compañeros en Atenas, el espíritu de Pablo se enardecía dentro de él. No era la magnificencia del Partenón ni la sabiduría de los filósofos lo que conmovía su alma, sino la abrumadora idolatría que impregnaba cada rincón de la ciudad. Atenas, una ciudad entregada a sus dioses de piedra y bronce, representaba la cúspide de la búsqueda humana de lo divino, pero al mismo tiempo, la profundidad de su ceguera espiritual. Impulsado por una santa urgencia, Pablo comenzó a dialogar. Discutía en la sinagoga con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, pero también llevaba su mensaje a la plaza pública, al ágora, donde cada día se encontraba con quienes pasaban por allí. Su presencia no pasó desapercibida. Filósofos de las escuelas epicúrea y estoica, herederos de las grandes tradiciones de pensamiento griego, trabaron conversación con él. Algunos, con desdén, lo llamaban palabrero, un charlatán que recogía fragmentos de ideas ajenas. Otros, intrigados, decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les anunciaba a Jesús y la resurrección, conceptos completamente extraños a su cosmovisión. La curiosidad de los atenienses, siempre ávidos de oír y decir algo nuevo, los llevó a tomar a Pablo y conducirlo al Areópago, el antiguo y venerable tribunal que se reunía en la colina de Ares. Allí, ante la élite intelectual de la ciudad, le pidieron una explicación formal. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quieren decir estas cosas. De pie, en medio de aquel augusto consejo, Pablo no comenzó con una condena, sino con un punto de conexión. «Varones atenienses», dijo con solemnidad, «en todo observo que sois muy religiosos. Había visto sus innumerables altares, pero uno en particular había captado su atención, uno con la inscripción, «Al Dios no conocido». Este altar, erigido por temor a ofender a alguna deidad ignorada, se convirtió en el puente para su mensaje. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Con maestría Pablo presentó al Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas ni necesita nada de nosotros, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Reveló que de un solo linaje Dios hizo a toda la humanidad para que lo buscaran, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Incluso citó a sus propios poetas para sustentar su argumento. Habiendo establecido el fundamento del Dios creador,
Pablo condujo a su audiencia hacia el clímax de su revelación. Les explicó que, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata o piedra, esculpida por el arte y la imaginación humanas. Declaró que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿La razón? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un varón a quien designó para ello. Y la prueba irrefutable, la garantía divina de este juicio venidero, era haberlo levantado de los muertos. Al oír la palabra resurrección, la audiencia se dividió. Para la mente griega, educada en la filosofía de que el cuerpo era una prisión para el alma, la idea de una resurrección corporal era absurda y ridícula. Unos se burlaban abiertamente. Otros, más diplomáticos pero igualmente escépticos, pospusieron la decisión diciendo: «Ya te oiremos acerca de esto otra vez». El sermón había terminado. Pablo se retiró de en medio de ellos, aparentemente con un éxito limitado. Sin embargo, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Algunos hombres se juntaron con él y creyeron, entre los cuales se destacaron Dionisio el Areopagita, un miembro de aquel prestigioso consejo, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. En la ciudad más orgullosa de su intelecto, la semilla del Evangelio había sido plantada, demostrando que la fe no depende de la elocuencia humana, sino del poder de Dios para llamar a los suyos de entre las tinieblas a su luz admirable. Así concluye otro capítulo en esta saga de fe y valentía, un testimonio imborrable de cómo el Evangelio se abrió paso a través de la cultura, la filosofía y la hostilidad. Desde la furia de Tesalónica hasta la nobleza de Berea y el escepticismo de Atenas, Pablo y sus compañeros demostraron ser verdaderos heraldos del Evangelio, sin temor a proclamar al Rey Jesús ante un mundo que adoraba a César y a sus propios ídolos. Su viaje nos enseña que el mensaje de Cristo no es una mera idea para ser debatida, sino una verdad que exige una respuesta, una verdad que tiene el poder de transformar al buscador sincero y de derribar las fortalezas del orgullo humano. La historia continúa, y con cada paso, la Iglesia de Cristo, llena de gozo y del Espíritu Santo, avanza, llevando la luz de la resurrección hasta los confines de la tierra, sin que nada ni nadie pueda detenerla. Así comenzó la primera gran misión de la Iglesia cristiana. Hombres sencillos, guiados por el Espíritu Santo, llevaron la luz de Cristo hasta los confines del mundo. A través de persecuciones y milagros, el Evangelio triunfó. Y sigue triunfando hoy. Tú también eres llamado a ser un heraldo del Evangelio. Si este mensaje tocó tu corazón, apóyanos con tu me gusta, comparte este video y suscríbete para seguir explorando juntos la historia viva del Evangelio. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Que el Espíritu Santo te guíe cada día a hacer luz en medio de las tinieblas.